Notas ecoambientales con Viviana López. Exactamente, Viviana, hoy vamos a hablar de estos temas del reciclaje. ¿Qué tenemos que aprender adicionalmente a todo, digamos, que los tips que nos dio la semana pasada? Así es, Angélica. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de la contaminación por medio de los plásticos. Dimos algunas pautas, algunos tips que podemos usar para reciclar estos materiales. Y el día de hoy quiero traerles 10 consejos que podemos aplicar en nuestra casa, en nuestro hogar, en cuanto al reciclaje. Perdón. Bueno, el primer consejo del día de hoy es decir no. Bueno, siempre que salgamos a la calle, lo ideal es evitar al máximo traer envases, plástico, bolsas y todo este tipo de materiales que no vamos a volver a usar en casa. Para esto es importante que podamos llevar nuestras propias bolsas, las de tela, y allí podemos depositar aquellas cosas que vayamos a comprar. O también podemos evitar, no sé, si vamos a tomarnos un café, evitar que sean el cartoncito y con el plástico encima, si no podemos tomarlo en el pocillito de vidrio o algo así. Obviamente en épocas de pandemia pues está difícil hacerlo, pero tenemos que esforzarnos al máximo. Bueno, el segundo tip del día de hoy, el segundo consejo, es separar los secos de los húmedos. En los secos es lo que consideramos reciclable. Allí encontramos todo lo que tiene que ver con papel, cartón, plástico, vidrio y metal. Y también tenemos los húmedos, que son los que nosotros consideramos los orgánicos. Allí es lo que encontramos todos los desechos de las frutas, las hierbas, el té, las cáscaras de huevo, los huesos y aquellos productos de aseo e higiene. Para esto es recomendable que en casa dispongamos de 2 bolsas de diferente color, preferiblemente la verde para los desechos orgánicos y la azul o una cajita de cartón para todas aquellas cosas que podemos reciclar. Bueno, el tercero es el de lavar. Es importante y tener muy en cuenta que necesitamos lavar aquellas cosas, aquellos envases y aquellos productos que ya no vamos a usar más, aquellos productos reciclables, y tenemos que tener en cuenta de que si no lo lavamos, aquellos pueden contaminar el resto de la materia reciclable y no va a servir para nada. Entonces tenemos que tener en cuenta de lavarlos y secarlos. El cuarto, tenemos los desechos orgánicos. Es importante disponer de una bolsa de basura, preferiblemente de color verde para poder diferenciarla, donde vamos a poner todos aquellos desechos que tenemos en la casa que ya no vamos a usar más, de las frutas, de las verduras, como lo son la fruta que se comió el niño, o del tomate que dejamos ya de usar, o los huesos del pollo, bueno, todos estos productos que ya básicamente no nos sirven a nosotros. El problema de no hacer en la debida separación es que esto produce un gas metano. Este gas es 20 veces mucho más contaminante que el dióxido de carbono. Pero si damos el debido proceso y la debida separación, este puede convertirse en fertilizantes y en abonos para las matas. Así que podemos colaborar con esto. Listo. Nuestro quinto es no arrugar el papel. Es importante que no arruguemos el papel. Cuando hacemos esto, dañamos las fibras que este papel tiene y ya no puede volverse a reciclar. Entonces, lo que podemos hacer en este caso nosotros es separar aquellos papeles que ya no vamos a usar, el papel periódico, el cartón, los cuadernos de los niños, los trabajos que ya no van a usar más en el colegio. Esto lo podemos dejar aparte. En dado caso que el papel es muy grande y que no nos cabe en la caja de cartón, lo que podemos hacer es cortarlo y depositarlo allí, pero si lo arrugamos ya no va a poder tener un proceso de reciclable. Entre estos papeles hay varios que no son reciclables y que quizás no sabemos. Todos aquellos papeles que contengan adhesivo. Tenemos los POSITs, que son los que pegamos por lo general. Estos no sirven a no ser de que le quitemos el pedacito del pegamento. Todo lo que son servilletas, todo lo que son plastificados, papel higiénico, el papel carbón, el papel fotográfico y aquellos que contengan grasas. Si el papel se te untó de aceite o de algún tipo de grasa, ya no sirve para reciclar. Listo. Nuestro sexto punto son las latas. Las latas que desocupamos es preferible y es necesario que las lavemos y las sequemos también. Si queremos comprimirlas, no hay ningún problema, se puede hacer, pero sí necesitamos que se laven porque al no hacerlo, los residuos que quedan allí pueden oxidar esta lata que está hecha a base de aluminio y la va a dañar. Les voy a contar, los anillos que vienen encima de las latas, ellos son hechos de un aluminio especial
Y este aluminio, les cuento que el kilo cuesta alrededor de 70.000, 80.000 pesos. Así que es una forma también de que nos puede, aparte de reciclar, nos puede dar un ingreso económico. El séptimo es el icopor. El icopor hay dos clases, el que se puede reciclar y el que ya no se puede reciclar. En el que podemos reciclar es aquello que viene en los muebles, en los electrodomésticos. Este es el que podemos depositar en la cajita de reciclable y podemos ponerle una bolsa o algo para evitar que se moje. Y tenemos la parte del icopor que ya no es reciclable, el que es el que viene en las comidas, el que nos dan en los restaurantes. Este ya no se puede reciclar, pero lo podemos reutilizar. Entonces lo podemos usar en la casa varias veces para empacar la comida cuando vayamos a salir o reusarlo las veces que podamos hacer. El octavo son aquellos objetos peligrosos, aquellos materiales peligrosos los cuales ya no sabemos qué hacer con estos. Entonces en esto podemos encontrar los bombillos, podemos encontrar las pilas, podemos encontrar medicamentos y aquellos las latas de pintura y algunos vidrios. Entonces, ¿qué hacer con los bombillos y con las latas? Ya lo encontramos en algunos centros comerciales o lugares de electrodoméstico como lo es Home Center, donde podemos llevar aquellos implementos que ya no nos sirven. Las pilas, también, si se han dado cuenta, en el D1 hay una cajita donde podemos también depositarla porque estas son altamente contaminantes. Y tenemos también los medicamentos. Los medicamentos que ya no usamos los podemos llevar a las droguerías. Es importante romper preferiblemente las etiquetas que están a su alrededor y podemos llevarlos a estos lugares, droguerías preferiblemente conocidas, y allí ellos les dan su debido manejo. En cuanto a los vidrios, tenemos que tener mucho cuidado porque no solamente nos afecta a nosotros, sino también tenemos que pensar en las personas que recogen las basuras y que podemos causarles daño. Entonces, lo importante y lo que podemos hacer nosotros en casa es poner los vidrios en un papel periódico y ahí sí depositarlo en la basura. Aparte que el vidrio expuesto a la luz del sol resulta que es lo que causa grandes incendios. El noveno, tenemos también el aceite. A veces no sabemos qué hacer con el aceite que tenemos en casa, que ya lo hemos usado varias veces y que nos sobra. Es importante y tenemos que tener conciencia que no lo podemos botar por el sifón, porque al hacer esto causamos grandes daños. 1 litro de aceite va a dañar 1000 litros de agua. Y cuando llega a los ríos cubre una capa y no permite que el agua, que el sol llegue al agua y los ecosistemas del agua se van a dañar. Entonces lo que podemos hacer allí es depositar ese aceite en un tarrito de gaseosa, en un envase plástico que vayamos a usar y lo dejamos en casa y cuando lo saquemos a la basura lo podemos sacar allí. Y por último tenemos los electrodomésticos. Ya que ayer la gente salió a comprar electrodomésticos, entonces no sabemos qué van a hacer con los viejos que tienen en casa. Entonces es importante y lo que por lo general hacemos es cuando pasa el carro de la chatarra o conocemos a alguien que lo recoge, los entregamos o los vendemos. El problema con esto es que ellos sacan algunas piezas y botan el restante. Y lo que hace esto es que tiene un gas que es altamente contaminante. Entonces hay algunos centros de acopio, en este caso les voy a nombrar uno que se llama Red Verde, y allí podemos llamar, ellos vienen directamente a la casa y recogen estos electrodomésticos y les dan el debido uso. Estos fueron los 10 consejos de reciclaje que tengo para el día de hoy para ustedes.